Entonces, para seguir debatiendo este tema, vamos a invitar y le vamos a dar la palabra al doctor Luis Martínez, y para que de paso nos dé su reflexión sobre lo que considera en cuanto al voto de los militares y los policías de hacerse o conllevarse una reforma en lo que es la Constitución de la República. Luis. Gracias. Bueno, en mi intervención anterior yo expresé mi criterio de que estoy de acuerdo con la reforma constitucional, porque si bien es cierto, como decía Climen, que la historia de otros países que han tenido mejor suerte que nosotros es que la estabilidad de las constituciones. Nosotros tenemos una situación en que estamos haciendo constantemente reformas y contrarreformas. Por ejemplo, es necesario porque la reforma la reforma que se hizo en el 2010 también trajo contrarreformas. Volvió para atrás algunas cosas que estaban bien. Porque cómo lo vamos a... Entonces eso origina que haya que seguir reformando. Yo estoy de acuerdo que se excluya al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un tema constitucional, no es de ley adjetiva. ¿Por qué? Porque la justicia tiene dos pivotes sobre las que descansa, que es el Ministerio Público y los jueces. Entonces tú no puedes tener el Ministerio Público eligiendo jueces que son contrarios en la dinámica de un proceso. Manuel y Clime hablaban de los liberales, y decían los colombianos que los últimos liberales que quedaban en Colombia, y eso fue una discusión de cuando estaban haciendo la Constitución del 90, los últimos liberales que quedaban en Colombia eran los conservadores. Y decían eso como una crítica a los tradicionales liberales. Mira, yo estoy de acuerdo con las reformas que se están proponiendo, que se discutan y que de esas discusiones salga lo mejor posible para el país. Pero hay que hablar también de las reformas al aparato del Estado. Si nos ponemos a pensar cosas como esta, ¿para qué sirve hoy en día el Instituto Agrario Dominicano y las políticas de reforma agraria? Eso pasó de moda y de actualidad en toda América Latina. ¿Para qué sirve la Oficina de Desarrollo de la Comunidad? Para nada. Para administrarse a sí mismo. ¿Para qué sirve? Entonces nosotros tenemos un tinglado de instituciones que son pro comunidad. El desarrollo de la comunidad. Desarrollo fronterizo. Son como 10 instituciones para hacer lo mismo. Y ninguna hace nada. Entonces, cuando una institución pierde el objeto para el que fue creada, entonces su tarea es administrarse a sí misma. La existencia de ella es el objetivo de ella. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La nómina parasitaria. El gobierno, porque no fue el Estado, el gobierno quebró al Banco Nacional de la Vivienda para hacer otra entidad sin utilidad alguna, como es el Banco de las Exportaciones. Bandex, sí. La mayoría de las políticas de apoyo a la exportación en los países del mundo es cuando hay primero tener un producto exportable, un producto exportable que implica desarrollo económico. La mayoría se refiere, las facilidades que le da a los exportadores locales es que financia el crédito que le dan a los importadores en el extranjero. ¿Qué cojones? ¿Por qué? Porque un buen proyecto para fomentar las exportaciones tiene cabida en todo el sistema financiero instalado. En todos los bancos tienen ventanillas para apoyar las exportaciones. Entonces, ¿pero para qué se hizo un banco de las exportaciones? Para esconder la quiebra de otro banco, que fue el Banco de la Vivienda, que fue quebrado
miserablemente, que lo último que tuvo que hacer en la parte final de su caída fue comenzar a vender su propia cartera. Se la vendió a la Nacional, al Banco de Reserva. Y buitriaron la cooperativa. Con grandes cuentos. Además. Nosotros tenemos un Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y las cooperativas quebrando y corrompiéndose, sí, y repartiéndose el ahorro que captan de los miembros. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa discusión si vamos a reformar el Estado. Pero, señores, aquí se hizo y es una discusión también, y lo que los abogados en ejercicio sabemos eso. Todo el mundo aplaudió para apoyar los programas de violencia, de protección a la mujer de la violencia doméstica, y todo el mundo estaba feliz, pero eso lo han distorsionado. Eso ahora ya es el hombre que llega a la Bolívar, ahí donde está la cosa, ahí no hay manera de que la mujer, si la mujer lo golpeó a él, si ella sale mal de ahí de todas maneras. Es que nosotros tenemos que repensar las cosas que no funcionan, que ya no tienen ninguna razón de ser. Tenemos el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, pero entonces deberíamos tener un ministerio de los viejos, de los adolescentes, no, los viejos hay que matarlos. No, los envejecientes hay una. Le quitan el seguro. Que dice García Ramírez. Respecto al voto de los militares, pero los militares son ciudadanos comunes que tienen una función especial. Ya nosotros hemos superado las banderas rojas en la punta de los fusiles. Colorada. La bandera colorada, si el color no es lo mismo rojo que colorado. Ya nosotros hemos superado eso. Yo quería la roja. Es imposible evitar que los militares tengan simpatías políticas, como todo el mundo. No la pueden expresar ellos porque la ley se lo prohíbe y la disciplina a la que ellos están obligados se lo prohíbe, pero ellos a sus familias, en el entorno de su familia, opinan políticamente, y es bueno que opinen políticamente en su vida, porque son ciudadanos que son afectados por todo lo que realiza la vida pública. Yo soy de los que pienso que sí, que a los militares se le debe permitir votar, como en otros países. Militares y policías. Y policías también. Los militares es más fácil que los policías. La policía tiene una subcultura un poquito más diferente a los militares, ¿verdad? Bueno, y los policías son civiles armados. Deberían votar. Dicen los militares. No sabe Luis que en la Constitución del 2010 se pasaron los congresistas, los diputados, debatiendo todo un día para identificar qué eran los policías, cómo definían a un policía. Dice uno, un civil armado. Dice, no, eso es peyorativo. No se le puede decir a un policía un civil armado porque eso es lo que suena en la calle. Ahí se pasaron en el Congreso un día entero buscando. Y hay muchos civiles armados que no son policías. Sí. Técnicamente no son militares, ni legalmente son militares. No son militares. Tienen una disciplina similar a la de los militares. Porque surge precisamente dentro del contexto de los cuarteles la Policía Nacional, que pasa por una metamorfosis. Primero ejército, luego policía, y luego con el sutil jefe pasa a ser esa Policía Nacional, de nuevo ejército. Pero están en la estructura castrense del país. Pero yo sí pienso que hay que tener cuidado en términos de la participación política dentro de las organizaciones políticas, porque eso es diferente. Porque ya si son militares y policías, por decirlo así, y si tú lo haces que se puedan inscribir en los partidos políticos, eso sería el caos. La Constitución lo establece a partidismo. A partidismo y no participación en actividades políticas partidistas, pero sí pueden votar. Y otros países votan. Claro. Y fíjense un detalle. En un régimen totalitario
como es el de Venezuela. Votan los militares. Pero y resulta ser que por el resultado de las elecciones de ahora, parece que los militares no votaron favorablemente a los... Hay que ver la cultura de los países. Además, no podemos negar que en el ámbito de la vida militar hay simpatías políticas. Claro. No votan, ¿no? Ellos tienen simpatías políticas. Es más, a veces hasta se dicen algunos que hasta clanes, grupos. No es que hasta veces, no. Es que las Fuerzas Armadas funcionan directamente como clanes. Es decir, cada vez que sube un gobierno, sube una camada de la promoción tal que va a llegar al poder, y todo el resto pasa a retiro. Manuel, por Dios, sigue Luis, no te lleves de Manuel, sigue Luis. Entonces el voto es un ejercicio, tratando de llevar que el voto de los militares es el ejercicio de un día, van y votan y se van para hacer su trabajo. Sí. Eso no, yo estoy de acuerdo con que los militares voten porque son ciudadanos y además es un ejercicio de ciudadanía el voto. Claro.